queridos hermanos, qué bueno volvernos a encontrar a través de Vida TV para poderles hacer entrega de este cargamento de ricas bendiciones. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos vez tras vez de poder compartir estas buenas nuevas de salvación. Me gusta esta espera, ¿no? Porque verdaderamente para mí es un privilegio el poder compartir lo que Dios ha puesto como carga en mi corazón. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los administradores, como que administrando los misterios. Hoy vamos con la parte 2. La parte 2 de administrando los misterios. Inclusive quería pedirles disculpas, puesto que manejé algunas cifras. Y eso pasa en vivo. Cuando estábamos hablando acerca de el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, durante muchos años hemos enseñado y se nos ha enseñado acerca de que la Biblia se escribió en un periodo de 1400 a 1600 años, por 40 hombres en 3 idiomas, en 3 continentes, en fin. Pero realmente, si nosotros prestamos la debida atención, para que se consiguiera la canonización del Antiguo Testamento, esto fue un proceso. Dios está involucrado en todo proceso. Se cree que el primer libro que se escribió fue Job, puesto que no aparece nada con relación a la ley. Y las características de esta escritura obedece pues a tiempos muy antiguos, tiempos de los patriarcas, tiempos de Abraham, de Isaac, y todo tiene que ver más o menos con un tiempo estimado entre 1800 y 2000 años antes de Cristo. Luego le sumamos lo que aconteció con el Nuevo Testamento, la canonización. Dios también está metido en el asunto, porque es que Dios está velando y seguirá velando porque usted tenga su voluntad expresa, la tenga en su mano. Esto es la Biblia. Ahora bien, si tomamos en consideración los escritos que van desde los evangelios hasta Apocalipsis, todo lo que se escribió, incluyendo también a Juan, que se cree que se escribió ya por último el evangelio según San Juan. Pero esta recopilación de quienes escribieron, cómo se recopiló, cómo se canonizó el Nuevo Testamento, hasta que hubiese la versión en castellano, que es lo que nos interesa, transcurrieron como más de 1600 años. Porque ya en 1569, Casiodoro de Reina saca a la luz la versión en castellano, el castellano para ese momento, de la Biblia. Y quien le da el acomodo para que hoy tengamos los 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento para completar 66 es Cipriano de Valera en 1602. De manera que si sumamos los 2000 años que se estima del escrito de Job, más los 1600 años después de Cristo, estamos hablando de más de 3600 años. Y en esto ha estado involucrado Dios. Ahora, eso no se queda así. Ya todo está escrito, todo está sentado, pero el enemigo sigue siendo incisivo en querer alterar el que la voluntad de Dios llegue a sus manos. Todavía hay hoy la intención de hombres que, siendo instrumentos de Satanás, se atreven a alterar, a sacar, a eliminar, y este versículo, palabras clave dentro del Nuevo Testamento. En su momento estaremos hablando acerca de esto, pero quería hacerle mención de esto. Y algunas citas también. Mencionaba a Efesios el capítulo 19, usted sabe que Efesios solamente tiene 6, pero mencionaba era Hechos, quise decir Hechos en el capítulo 10, versículo 16. Pero ahora retomando lo que al principio quería tocar con ustedes,
era seguir con esto de los administradores del misterio. Pero para aperturar esta segunda parte, tengo para ustedes un versículo que es muy importante. Lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 29. Y que este versículo no se debe apartar de nosotros nunca, porque es una promesa de Dios. Al final del capítulo 29 de Deuteronomio, aparece este versículo, y en este versículo se recoge la verdad central. Y dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto lo escribió Moisés. ¿Cuándo está escribiendo esto? Bueno, cuando a Dios les tocó pasar por Moab en un momento determinado antes de entrar a la tierra prometida. Pero repito el versículo porque es de suma importancia. Y esto tiene vigencia y seguirá teniendo vigencia porque la palabra no pasará. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. No es por un rato, es para siempre. Esta dinámica la plantea el Señor, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Estaba hablando de la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel en Sinaí, allí en Horeb, la denominada ley mosaica. Pero los versículos iniciales de este capítulo 29 nos llevan a un plano donde yo quisiera que usted me prestara la debida atención, porque esto nos lleva a transicionar a lo que Dios quiere que nosotros entendamos respecto de cómo es que estamos visualizando nosotros el Evangelio, la voluntad del Señor, qué es lo que nosotros creemos del Evangelio, cómo lo estamos viendo, cómo estamos interpretando su contenido y activando o no su metodología, porque esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia. Dios ha venido revelándole al hombre su voluntad a lo largo de la historia. Esto ha sido gradual, su revelación. Y Dios está pensando en la iglesia desde la eternidad. El punto central del pensamiento de Dios es en la iglesia. Claro que Dios trató primero con una nación piloto como fue Israel. Israel está en el pensamiento de Dios. Es la nación primogénita. Sí, tiene todavía promesas por cumplir con esa nación. Pero el punto central es la iglesia. Porque en la iglesia puede vincular a todos los gentiles, a todas las naciones, incluyendo a Israel. Dice en el capítulo 29 de Deuteronomio: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros, delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vinieron, que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy, esto es muy importante este versículo, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ellos tuvieron una experiencia, pasaron el Mar Rojo, estuvieron caminando en el desierto 40 años, sus ropas no se envejecieron, ni su calzado lo vieron estirarse. Cuando necesitaron agua, Dios sacó agua de la peña. Cuando querían carne, Dios les dio aves. En fin, todo esto. Sin embargo,
ellos no entendían todavía el por qué Dios estaba haciendo todas aquellas cosas con ese pueblo. Y es por eso que aquí les está diciendo el Señor. Y dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros, para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad, y a la media tribu de Manasés. En este momento Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, y les estaba recordando, miren que yo los he sacado de la tierra donde estaban bajo esclavitud y tengo propósitos con ustedes, y tienen que percatarse de lo que yo estoy haciendo con ustedes, pero todavía no les he dado esto que dice la palabra aquí en el versículo 4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Por qué? El pueblo de Israel tenía que percibir que Jehová Dios tenía un propósito más grande, que era que solamente sacarlos de la tierra de Egipto. Todo eso significaba algo. El hecho de que Dios sacara a una nación entera de esclavitud para llevarlos a una tierra prometida, en términos simbólicos, esto tiene una representación muy grande. Porque de la misma manera Dios está sacando a naciones enteras que depositan su fe en Dios. De la misma forma Dios está trabajando con muchas naciones hoy. Pero Dios va un poco más allá. A ese mismo pueblo, según recoge Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 34, Dios le plantea, primero que todo al pueblo de Israel, el hecho de que Él va a hacer un nuevo pacto. Y por eso yo les estaba hablando al principio de que el punto central de Dios se llama la iglesia. Cuando Dios está haciendo, les está invitando al pueblo de Israel que va a haber un nuevo pacto, es porque en ese nuevo pacto va a pasar algo muy importante. Y esto es lo que precisamente recoge el Evangelio. El Evangelio, como les he dicho en reiteradas oportunidades, el Evangelio es de carácter eterno. El Evangelio tiene mucho contenido, entre ellas que Dios se humanó, Dios se hizo carne, habitó entre los hombres, Jesucristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, nos dio el Espíritu Santo sin merecerlo. Todas estas cosas las hizo Dios, y por eso se denomina riquezas de su gracia. Pero ahora Dios quiere que nos inmiscuyamos con la parte que tiene que ver con las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria, primero las comienza Dios a expresar en términos de misterios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no entendía muchas cosas que Dios estaba trabajando en medio de ellos. En medio de ellos iba a levantar una promesa, y esa promesa iba a ser en su momento el Señor Jesucristo. Y ese Señor era el que iba a morir no solamente por los pecados de los israelitas, sino por los de todo el mundo. Es por esto que se apunta al último pacto, al nuevo pacto al cual Dios invita al pueblo de Israel a participar. Dios le dijo al pueblo de Israel, bueno, que se mantuvieran unidos, firmes, les dio una ley en Horeb, una ley contentiva de 613 mandamientos, mandamientos que tenían que ver con una ley civil y una ley ceremonial que apuntaban precisamente al Señor Jesucristo, al Salvador y a la salvación. Pero también hubo una ley moral que fue la que Dios escribió con el dedo de su mano, que son los famosos 10 mandamientos, a los que también se les ha referido que son los mandamientos morales. Cuando el Señor Jesucristo
comenzó su ministerio público, él habla precisamente de esto, de los mandamientos, y los resume en dos. Los resume en dos. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y un segundo mandamiento que dice que este es semejante al primero, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios lo resume a dos. Y luego Pablo, en el nuevo pacto, en medio del nuevo pacto, Dios le da la perspectiva de que todo se resumía en un solo mandamiento, que es lo que recoge en Gálatas, cuando escribía los de Galacia, en el capítulo 5, versículo 14. Un solo versículo, perdón, un solo mandamiento. Y ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque es obvio, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, nos estamos amando a nosotros mismos y estamos obviamente amando a Dios. La pregunta que se plantea uno en el momento, en este momento, es: ¿cómo es que Dios quiere que amemos? ¿Cómo es que debemos amar a nuestro prójimo? Para eso está precisamente el Evangelio. Para eso están las leyes morales, la que se denomina la ley de Cristo, la ley de la fe, la ley real, como usted lo quiera llamar. Pero esta ley envuelve precisamente el Evangelio. Y le he dicho una y otra vez que el Evangelio no es simplemente un contenido que tiene unas buenas noticias, unas buenas nuevas, que Dios que habitó entre los hombres, que perdonó los pecados, que nos dio el Espíritu Santo, que nos hizo promesa de que nos va a llevar de esta tierra, que estaremos con Él para siempre. Todo eso lo contiene el Evangelio. Pero el Evangelio también es un método. Porque Jesús menciona en Marcos, en el capítulo 1, versos 14 y 15, que el Evangelio es el método del reino, porque el Evangelio es del reino, y como el Evangelio es eterno, tiene una cantidad de buenas noticias, pero también hay que entenderlo como método, porque cuando se tiene que entender como método, entonces tenemos que activarlo. ¿Y quién nos va a ayudar a activar el Evangelio? El Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos va a sumergir. Por eso es que el, el bautismo es simbólico también. ¿Qué es ceremonial? Sí. Y digo todas estas cosas, mis queridos hermanos, porque desde hace mucho tiempo, no solamente yo, hay muchos quienes tenemos la inquietud de que la perspectiva que nosotros tenemos del Evangelio nos puede conducir a que aceleremos la posibilidad cierta de que el Señor Jesucristo retorne a la tierra en búsqueda de su iglesia. Porque Dios está esperando que nosotros cumplamos con el rol protagónico de anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos quienes tenemos que anunciar el Evangelio. Se nos dio como una gran comisión: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿cuál Evangelio estamos predicando? ¿Cuál Evangelio queremos activar? ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de más rituales, de más ceremonias, de más festividades. La perspectiva que Dios quiere que nosotros tengamos del Evangelio no es la que precisamente nosotros estamos viendo como común denominador en el mover de la iglesia. Yo no lo estoy viendo así. Muchas congregaciones, de acuerdo a la educación espiritual, a la preparación, a la formación espiritual, muchos se están conformando con rituales, con fiestas, con ceremonias. No las que practicó Israel, pero sí las que se iniciaron con la iglesia. ¿Sí? Y esto es precisamente lo que quiero compartir con ustedes vez tras vez a través de este programa.
a través de Vida TV, a través de Proyecto Real, que es la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Y seguiré hablando de esto. Y sé que eso tiene un costo, o podría tener un costo, sobre todo de popularidad, pero a mí no me importa eso. Por años he estado predicando eso. En una ocasión en Maracaibo, cuando estuve en un programa que se llama así, Proyecto Real, en Radio Reloj 1300 en amplitud modulada, durante 27 meses, hasta que nos sacaron de allí porque vinieron los brasileños con su perspectiva del evangelio, de pañitos santos, de piedrecitas y de agua traída de Israel, con cosas que no son lo que Dios quiere que prediquemos. Bueno, pero como ellos pagaron, nos sacaron a todos y se quedaron predicando ese evangelio. Evangelio que es ineficiente. Evangelio que no hace que las personas sean libres, sino que sean más religiosas. Y esto no es de Dios. Eso es del diablo. Sin embargo, Dios siempre abre tribuna y nos pone escenarios donde seguir hablando. Hoy ya no necesariamente tenemos que andar predicando solamente a través de la frecuencia de amplitud modulada o de frecuencia modulada de una emisora, sino que hoy Dios nos ha puesto en bandeja de plata las redes sociales. Y esto es hasta que el enemigo quiera arremeter contra nosotros, cuando con programas como estos arremetemos contra el sistema del mundo cuyo príncipe es Satanás. Yo no estoy invirtiendo un tiempo para entretenerlo a usted, amigo, mi querido hermano. Yo no estoy aquí tratando de ser bueno, porque Jesús dijo que no había bueno ni uno solo, solamente Él. Yo lo que estoy es tratando de activar el evangelio. Yo lo que estoy es tratando de ser obediente, de plantear las cosas como Dios quiere que se planteen, y que está escrito así desde hace muchísimo tiempo. Cuando Dios le está diciendo al pueblo de Israel palabras clave, e insisto en el versículo 4 del capítulo 29 de Deuteronomio: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojo para ver, ni oídos para oír. Todavía para ese momento el pueblo de Israel no sabía qué era precisamente lo que quería Dios con ese pueblo. Lo entendemos con los años. Nosotros tenemos mayor ventaja porque han pasado los siglos y nos hemos dado cuenta que Dios tuvo que traer de Ur de los Caldeos a Abraham, llevarlo a la tierra de Canaán, y de allí naciera de sus lomos una nación que fue Israel, y que fueron los fundadores, y a ellos se les dio la gran responsabilidad de traer las palabras iniciales, y se constituyó el Antiguo Testamento, pero iban a ser de allí el Cristo de la gloria. De esa nación salió Jesucristo. Venido Jesucristo, viene un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto no solamente se le invita a participar al pueblo de Israel, sino que iban a participar todas las naciones, porque Jesucristo tenía que morir por todos los hombres. Cuando Jesucristo viene, lleva su obra maravillosa durante 3 años y medio de vida pública. Él muere, y esto es precisamente lo que recoge 1 Corintios el capítulo 15, versos del 1 al 4, donde allí está sintetizado, está recogido la esencia, lo principal, pero no es lo único, de lo que es el evangelio. Que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Esta palabra es muy importante. Conforme a las escrituras, o sea, todo lo que estaba escrito. Porque cuando pasa esto, ya se estaba cumpliendo lo que no entendió el pueblo de Israel. Era que se estaba cumpliendo la expiación, la muerte sustitutiva, todo lo que tenía que ver con la redención, con la remisión, con la propiciación, con todo lo que practicó Israel en términos de ceremonia, de rituales y de fiestas. Ellos no entendían mucho, ellos estaban cumpliendo eso y creían que eso ellos iban a ser salvos por cumplir eso. Bueno, en cierta forma, pero ya hablaremos un poquito al respecto en otro programa. Pero
luego se apertura esto para el resto de los gentiles, el que pudiéramos ser iglesia. De manera que la iglesia es un misterio. Y es a la iglesia quien comienza Dios a revelarle misterio. Y específicamente a un ministro, a un nuevo ministro, que es el ministerio de la ascensión de Cristo. Esos ministerios que se les denomina pentaunción, penta de 5, y de la unción, bueno, que es de los ungidos de Cristo, porque Dios los da como regalos a la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que no todos están de acuerdo, ese es el problema de quien no lo cree, pero está escrito allí. Y hay suficientes argumentos, y en la medida en que van pasando los programas, iremos haciendo los aportes respectivos para que se pueda entender un poco más de esto. Porque cuando hayamos entendido esto, entonces nos estaremos dedicando a vivir lo que Dios quiere que vivamos. No religión, no portarse bien. No, yo no fumo, yo no bailo pegado. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo. Que el Espíritu Santo de Dios venga a formar parte de nuestra vida. Esa es una nueva raza. Una nueva raza. Como lo he dicho en otras oportunidades. Hay seres unicelulares, pluricelulares, hay plantas, hay vegetales, hay animales, hay hombres y hay hijos de Dios. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque es el Espíritu Santo de Dios amalgamado al espíritu del hombre. Sobre ese hombre nuevo es sobre quien van a pesar todas las promesas de este nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El pacto que hizo Dios con el hombre, donde el mediador es Jesucristo. Ya no era Moisés, del antiguo pacto al que se le dio al pueblo de Israel allá en Sinaí, que lo recoge el capítulo 19 de Éxodo. No ese es el pacto. El pacto nuevo es el mejor pacto del que el hombre pueda participar por la misericordia de Dios. Porque participar de ese pacto es por gracia, por medio de la fe. Porque esto incluye, el evangelio, la buena noticia incluye la salvación. Incluye la justificación. Por cierto, Pablo no menciona en ninguna de sus 13 cartas la palabra expiación. Él la explica a través de la redención, la remisión, la propiciación, habla de la justificación y todo esto es un misterio. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio a Pablo. Eso no lo entendía ni Juan, ni Jacobo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles del Cordero, porque eso estaba previsto para el ministerio apostólico y especialmente profético del nuevo pacto. Cuando el Señor se ganó su señorío, que ascendió a los cielos, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar, de madurar, de que estuvieran listos los ministros nuevos, la gente del nuevo pacto, hasta alcanzar una estatura. Pero como esa estatura no se ha alcanzado, obviamente sigue estando vigente la pentaunción. Sigue estando vigente. Ahora, en la carta de Colosenses, en el capítulo 1 y específicamente en el versículo 27, Pablo, en vez de utilizar la palabra misterio, utiliza las riquezas de su gloria. A mí me gusta más utilizar esos términos, porque la palabra, como lo dije en la vez anterior, la palabra misterio es muy elástica. Lo que no entendamos, allí se mete. El misterio es algo así como que oculto, algo que invita a otras cosas. Pero cuando se habla de las riquezas de su gloria, es porque precisamente Dios ha querido que nosotros participemos de las riquezas de su gloria. Pero como lo dije la vez anterior, las riquezas de su gloria van a depender de qué? De nuestra relación con el Padre. Que nosotros lo tengamos por Padre. Esa relación que hubo entre el Hijo Jesús y el Padre
Ese es el tipo que tenemos que copiar. Ahora nuestra relación debe ser con el Padre. Esa relación con el Padre, después de la glorificación del ser, de Cristo Jesús, después que Él ascendió a los cielos, después que Él envió el Espíritu Santo de Dios, ahora todo es en gloria. A su venida es en gloria. Todo lo que sucede ahora es en gloria. Las riquezas ahora son de su gloria, pero van a depender de nuestra relación con Él, de nuestra comunión con Él. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le buscan. A ellos daría a conocer mi pacto. Esto está en el capítulo 24 de los Salmos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le buscan. A ellos daré a conocer mi pacto. Todo lo relacionado con el nuevo pacto requiere ahora de una comunión íntima con Dios. Ahora hay una comunión íntima en donde Dios va a visionar, a revelar, a inspirar, a iluminar. Eso es tener acceso a su bondad. Eso es tener acceso a su favor. Es así como Dios quiere favorecernos a nosotros, revelándonos los principios que nosotros tenemos que activar del Evangelio. Esto es sencillo. Usted tiene que entenderlo, hermano del alma y del espíritu. Usted debe participar de esto. Eso estaba previsto para nosotros. Todos aquellos misterios que Dios le reveló a Pablo, que por cierto los compartí con ustedes desde la semana pasada. Muchos misterios. Uno habla de 7, ¿no? ¿Qué 7? Hay muchísimos misterios. Yo les hablé del misterio de la piedad, del misterio de Cristo en nosotros, del misterio de Cristo en la iglesia, del arrebatamiento, de la revelación de Apocalipsis, del evangelio como método, de este asunto de hablar en lengua. Estos son riquezas de su gloria, hermano. Esos son misterios. ¿A quién se los reveló? A Pablo, no a los 12 del Cordero. Los 12 del Cordero tenían una labor de comienzo, de transición, y esto lo recoge el libro de los Hechos. Predicarle al pueblo de Israel, porque para ellos vino. A ellos vino primero. Tenía que atenderlo, pero Dios estaba atendiendo a la iglesia a través del ministerio de Pablo. Y no solamente Pablo. Después que estudié yo un poco, yo creo que Pablo no escribió el libro de los Hebreos. Muchos dicen que sí. Y podrán decir lo que sea. Pero ya Orígenes, en el 3er siglo después de Cristo, él dijo, el único que sabe quién escribió la carta a los hebreos es Dios, porque no hay evidencia. Lo único que se menciona por allá en el capítulo 13, creo que en el versículo 24, antes de despedirse, es que la hicieron desde Roma. Se escribió desde Roma. Eso es lo único, pero las aperturas, la forma en que 13 cartas escribió Pablo, nunca se parece en el contenido. Yo creo que esa la pudo haber escrito Bernabé o Apolo o cualquier otro que estaba enterado y que tenía la capacidad de poder hacer relación porque había sido formado en la ley, pero pudo hacer relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque es un libro bastante agresivo, el libro de la carta a los hebreos, perdón. Siempre uno se refiere al libro, pero no, es la carta a los hebreos. Esa carta es demasiado agresiva porque combate una posición, combate al legalismo, aquello que querían mantener los judíos. Pero ante la iglesia, el empuje de la iglesia, la necesidad de que la iglesia anunciara las virtudes de Dios y del plan y de su programa, tenían que hacerlo en esos términos. Y hoy nosotros necesitamos tener un panorama bastante completo de todo esto. Todavía no es relacionado lo que está en Deuteronomio, en el versículo 4, donde el escritor Moisés dice,
Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto lo escribe Pablo en su primera misiva a los de Corintios, en el capítulo 2. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Es decir, más de esto. En primera de Corintios, a ver, yo lo tengo por acá para ya señaladito. Dice, para que vuestra fe no esté fundada a partir del verso 5 en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, obviamente, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es lo que dice Pablo. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es para nosotros, hermanos. Lo que escribió Moisés, claro que se benefició Israel si participaba en el nuevo pacto. Habrá promesas que Dios le va a cumplir en el milenio al pueblo de Israel, pero mayoritariamente todo esto fue escrito para nosotros, para la iglesia. Bendito sea Dios. Y entonces cuando dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito. Entonces Pablo acude a lo que escribió en el versículo 4 del capítulo 29 de Deuteronomio Moisés. Y entonces él sí dice, para nuestro tiempo, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿A quiénes ama Dios? A nosotros, hermanos. Es más, nos hemos dejado amar. Porque es que Dios ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a toda la humanidad, pero él procura que entiendan su plan, su programa, para que entonces él venga a morar, en virtud del Espíritu Santo de Dios, venga a morar en el hombre. Entonces el hombre se deje seguir amando como Dios quiere amarnos. Y como él quiere que entendamos que él nos está amando. Y cómo es que nosotros podemos retribuir de alguna manera en que sepamos cómo amar a nuestros semejantes. Porque el amar a nuestros semejantes es como amarlo a él. Y no me pida que se lo diga otra vez porque parece un trabalenguas esto. Dios quiere que nosotros amemos en los términos que él quiere ser amado él. ¿Y cómo es que debemos amar a nuestros semejantes? ¿Cómo? Activando el evangelio, atendiendo todo el contenido del evangelio, teniendo presente como común denominador el que amemos a nuestros semejantes así como nosotros nos amamos, porque nosotros somos unos egoístas en la generalidad de los casos. Bueno, así como nosotros nos amamos, tenemos que amar a nuestros semejantes, porque así es como Dios quiere darle a conocer a usted y a mí que así le amamos a él. Hoy, ¿para qué son estos misterios? ¿Para qué es que Dios quiere que nosotros participemos de las riquezas de su gloria? ¿Para qué? Para que lo amemos. ¿Cómo lo amamos a él? Amando a nuestros semejantes. ¿Y cómo amamos a nuestros semejantes? Bueno, activando el evangelio. Dios nos va a dar a nosotros, por vía de la revelación o de la iluminación o del visionamiento, de la inspiración, principios eternos que deben ser activados, porque los principios son para ser activados y las verdades para ser creídas. Pero resulta que todo principio eterno
está sustentado por una verdad que también es eterna. Muchas de esas verdades han sido misterios, pero hoy Dios le ha placido dárnoslos a entender. Sí. Cuando nosotros evangelizamos, hay una verdad que subyace, que sustenta el principio del evangelismo, y es que Dios perdona todos los pecados. Si nosotros lo hacemos en el tiempo y en el espacio correcto, estamos haciendo que se cumpla la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 2. O la ley real que habla Santiago en el capítulo 2, versículo 8. O la ley de la fe. Eso es el evangelio, hermano mío, hermana mía. O hay cosas que Dios para nosotros en este tiempo, hay cosas que no han subido en corazón de hombre, ni oído a oído. No ha participado de esto, pero Dios las guardó para nosotros, para este tiempo. Ahora yo le voy a entrar en la especificidad de cómo es que nosotros podemos amar y por qué. Hay un misterio, hay una información que Pablo suelta en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, que habla del misterio de la iniquidad. Este misterio ha tenido vigencia, pero se está haciendo presente hoy más fuerte que nunca. Yo lo voy a compartir con ustedes. Lo encuentro en Segunda de Tesalonicenses, donde dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el equivalente al anticristo del que habla Juan. Pablo lo menciona como la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, que ya tenía vigencia. Esto se lo está diciendo Pablo a la iglesia que está en Tesalónica, en una segunda misiva. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, está un programa previsto dentro de las 70 semanas de Daniel, que es parte del contenido del Evangelio. Es una promesa para el pueblo de Israel, como un punto de referencia. Y entonces va a haber un momento en que se va a terminar el tiempo de los gentiles. Va a haber un tiempo en que se va a terminar la plenitud de los gentiles, que es otra cosa, de la que habla Romanos en el capítulo 11, versículo 25. Sí. Este hombre de pecado, que lo llama también Juan en la revelación, que es otro misterio, que lo llama el anticristo, cuando se manifieste, va a ser en los tiempos postreros, en los tiempos últimos de los últimos, donde se supone que va a engañar al pueblo de Israel y se va a sentar en el trono en Jerusalén haciéndose pasar por Dios. En fin, todo eso es de orden escatológico, pero muy cerquita. Esto está pronto a suceder. ¿Por qué?
porque lo estamos viendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo por el Evangelio y cómo es que lo estamos viviendo? Nosotros, ¿qué hacemos con la agenda, por ejemplo, 2030 de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas? Usted puede buscar en internet, busca cuál es la agenda 2030 de la ONU y ahí le van a aparecer por lo menos 17 objetivos que se plantean. Atención, ¿cuál es el evangelio que usted está viviendo y el que yo estoy viviendo? ¿Cómo amamos a nuestros semejantes? ¿Cómo les estamos haciendo partícipe de las buenas noticias y de lo que Dios ha hecho por nosotros? Que no sea única y exclusivamente por vía de rituales, fiestas y ceremonias. Durante muchos años he estado predicando la palabra y cada vez me vuelvo más reacio a predicar un evangelio en brita, un evangelio sencillito de ABC, basado en una cantidad de interpretaciones que me llevan a ser sobre todo ritualístico, festivo y ceremonial. Para que yo piense que esto es suficiente como para que yo pueda ser el hombre que Dios pensó y que me encomendó el predicar el evangelio y yo lo haga de esta manera. Eso no puede ser, hermano. Ante una problemática como esta de la Agenda 2030 de la ONU, donde están volviendo a retomar lo que se planteó allá en el Cairo, de lo que se planteó en Kioto respecto de el aborto. Lo están retomando otra vez. Eso fue en 1994 y 1995. Lo están retomando otra vez. El asunto del aborto, la legalización del aborto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al respecto? ¿Cómo estamos empoderando a quienes toman la decisión de legislar en contra de esto? Porque Satanás está abiertamente arremetiendo contra todo el diseño de Dios y haciendo posible que muchas personas se pierdan y no nos va a dar chance a predicarle el dulce evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? ¿Qué hacemos con la ideología de género? Nadie quiere hablar de eso. Por ahí hay un hermano, yo lo llamo hermano porque aunque él dice que él no lee la Biblia, yo no creo eso. Porque en una ocasión yo lo escuché directamente, yo lo escuché a él directamente en una entrevista donde él hizo una exégesis de una palabra escritural, que esa no la hace nadie si no tiene conocimiento de Dios. Pero es una estrategia de él decir que él no lee la Biblia para que no lo tilden de religioso. Pero ha sido el hombre que últimamente está combatiendo ardientemente por toda Latinoamérica lo relacionado con la ideología de género. Y se trata de Agustín Laje, un argentino de Córdoba. El otro quien lo está haciendo desde su, vamos a decir así, desde su tribuna, es nuestro hermano César Vidal. Y muchos otros. Y yo sé que se están arriesgando en gran manera. Y cada vez que nosotros hablamos de esto a través de las redes sociales, corremos el riesgo de que nos tachen, de que nos eliminen, de que arremetan contra nuestro mensaje, porque es que estamos yendo contra el sistema del mundo cuyo príncipe es Satanás. Pero esto obedece al misterio de la iniquidad. Y esto es develado para la iglesia de cómo confrontar esta situación. Hay dentro del plan
que tiene la ONU está a la orden de la educación de los niños para los ciudadanos del mundo, en donde el propósito es eliminar al Estado. Porque cuando se elimine a los estados, entonces quedará la posibilidad abierta como para que haya un líder a nivel mundial. Y eso no es lo que está previsto de acuerdo a lo que Dios le informa al hombre, a que este anticristo, a que este inicuo se apodere del sistema del mundo y domine hasta un cierto tiempo. Para allá vamos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros no hablamos de eso. Yo voy y celebro cada semana o cada mes, celebro la Santa Cena, me meto el pancito en la boca o la galletica, me tomo el vino, lloro un poquito, recuerdo al Señor Jesucristo, porque aquí así dice la Biblia, que cuando llore un poquito cada mes, recordándome de lo que Dios ha hecho por Cristo, eso es suficiente. Así es como nosotros hacemos memoria de lo que ha hecho por nosotros. Si usted cree eso, está viviendo un evangelio limitado. Y esto es lo que nos proponemos vez tras vez con programas como este. Cuésteme lo que me cueste. Porque nos quieren llevar al ritualismo. No queremos ser como los israelitas, que hubo legalistas hasta el final y por eso persiguieron a Pablo. Pero hoy hay legalistas de lo que se ha interpretado y se le ha llamado como sana doctrina y no van más allá de lo que es el ritual, la fiesta y la ceremonia, que por cierto, la carta a los hebreos lo llama rudimentos. Esto es duro, hermanos, pero esto hay que hablarlo. ¿Cómo seguimos presentando a Cristo? ¿Qué está pasando entonces con la ideología de género? Esto es una barbaridad, pero esto arremete contra los diseños de Dios. No, ya no hay dos sexos, masculino y femenino, ya hay más de 50. ¿Qué es eso? Eso es del diablo. Y como decía un pastor aquí, escuché recientemente, que lo que esta generación acepta, la siguiente lo abraza. Y la siguiente lo impone. Y después estaremos obligados a hacerlo. Pero para eso está la iglesia, mi querido hermano, mi querida hermana. Para eso está la iglesia. ¿Cómo seguimos presentando a Cristo? ¿Dónde está la correcta interpretación? Bueno, tomados de la mano con el Espíritu Santo del Señor, en íntima comunión con el Padre, Dios nos revelará los principios que activar. Muchos de estos principios, atención con lo que le voy a decir, muchos de estos principios tienen que ver con muchos mandamientos que Dios le dio, incluyendo al pueblo de Israel desde la antigüedad. Porque cuando les dijo que hicieran estos, que mantuvieran estos mandamientos, se los dijo en términos de perpetuidad. Pero la perpetuidad de esos mandamientos comenzaron con ceremonias, con rituales, con fiestas. Pero su equivalencia la tenemos que entender por vía de lo que Pablo habla de misterio o de las riquezas de su gloria. Y es así, en esos términos, como nosotros tenemos que vivir el evangelio. Le voy a mencionar dos cositas nada más. Hoy nosotros pensamos que a través de los ayunos y de las vigilias nosotros podemos torcerle el brazo a Dios, porque tenemos que ayunar y vigilar. Porque eso lo practicó Israel, porque eso lo practicó, porque eso se ha vuelto, porque está en la Biblia y hay que ayunar y hay que vigilar.
ayunar es pasar hambre, pero si nosotros vamos a lo que dice Isaías en el capítulo 58 y entendemos lo que es eh, la vigilia, tiene que ver con desarrollar algunas cosas que tenemos que luego se nos van a convertir en algo muy poderoso para combatir lo que se propone el inicuo. ¿Sabe lo que más colabora el ayuno y la vigilia? Es con el dominio propio. Dominio propio. Cuando por naturalidad yo dejo de comer a voluntad, dígame si lo hago en términos profesionales, atendiendo una sugerencia médica. Cuando uno ayuna, bueno, favorece al cuerpo, lo desintoxica, lo ayuda a desintoxicarse, lo ayuda, pero lo que más colabora es que si yo no tengo control de lo que como, ni cuánto como, y especialmente en los Estados Unidos que se come de todo, entonces nosotros aprendemos a tener dominio propio. Lo que quiere decir la Biblia es que si usted no tiene dominio propio, comience por ayunar, porque el ayuno le ayuda a tener dominio de sí, a dominio propio, para que cuando vengan otras tentaciones, usted ya por lo menos esté ejercitado en algo que se llama dominio propio. ¿Sabe qué ayuda el ayuno? A negación, a negarse, a lo que muchos de nosotros no queremos. Pero mientras nosotros pensamos que pasando hambre vamos a torcerle el brazo a Dios y le vamos a decir al enemigo, te reprendo en el nombre de Jesús, y entonces él deja de presionar al enemigo. Eso no va a suceder, hermano. Va a suceder cuando nosotros aprendamos dominio propio. Igual que las vigilias. La vigilia es dejar de dormir, algo tan natural. Pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo con la vigilia? Discernimiento, separación, distinguir cuando el enemigo está obrando y cuando no está obrando, cuando Dios quiere obrar y cuando Dios no quiere obrar. Y todo eso lo aprendemos. Pero estamos tan cerrados en el asunto de la formación espiritual que hemos tenido por años, donde se nos induce una y otra vez a estar en lo ceremonial, en los rituales, en lo festivo, que como que no existe la esencia del evangelio. Y eso nos proponemos vez tras vez, cada vez que tengamos la oportunidad de compartir con usted a través de Vida TV, de Proyecto Real, estas verdades que Dios quiere que nosotros las compartamos. Pero me voy a detener porque el tiempo ha sido largo. Quiero invitarles muy cordialmente a que nos sigan en las diferentes redes sociales. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, que nos pueden ubicar como @Vida TV Play, en nuestro canal de YouTube como Vida TV Play. Debemos seguir activando la campanita para que se reciban las notificaciones de cada nuevo programa. Hay 24 predicadores en este momento formando parte del staff de Vida TV, con el propósito de presentar a Dios como Él quiere ser presentado. Esté pendiente. A través de Proyecto Real seguiremos hablando de estas cosas. Pero por ahora, que el Señor me los bendiga en sumo grado.